¿Te parece si nos unimos en oración? Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por la vida, gracias por la salud. Te damos gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia. Padre, gracias. Gracias por un día más, por una oportunidad más. Gracias por sentir tu amor y poderte amar. Gracias porque nos escuchas. Gracias, Señor. En esta mañana, Señor, oramos por todas aquellas personas, todas las personas que necesitan ser visitadas por el ángel de sanidad, Señor. Jehová Rafa, manda tu ángel y levanta todo el que esté en cama, levanta todo el que esté enfrentando, Señor, luchas por salud. Sé tú, Señor, trayendo sanidad a tu pueblo, y sé tú, Señor, respondiendo al clamor de tu pueblo, papá. Tú eres un Dios de amor, un Dios de poder, y creemos, Señor, que todas nuestras esperanzas y todo lo que anhelamos depositado en ti lo veremos hecho realidad. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Wow. Estamos predicando lo que viene para la iglesia. Lo que viene para la iglesia cuando termine esta situación de pandemia. Y esta sería la 7ª entrega. Lo que inicialmente pensé que iban a ser 1, 2, 3 entregas, vamos en la 7ª y vamos a continuar el domingo y el lunes predicando acerca de lo que viene para la iglesia. Y dentro de lo que viene para la iglesia hemos estado hablando de un personaje llamado Marcos, Juan Marcos. Y hemos estado hablando acerca de la importancia de la consolidación. Lo que viene para la iglesia es consolidarnos en la palabra, consolidarnos, saber que cuando estamos consolidados en la palabra, todo lo podemos enfrentar en ella. Hemos aprendido que cuando no estamos consolidados en la palabra, huimos. Un cristiano que no está consolidado en la palabra es un cristiano que huye, un cristiano de altibajos. No quiere decir que cuando estamos consolidados en la palabra no tendremos problemas. Claro, vamos a tener problemas, dificultades, las vamos a enfrentar, pero no las vamos a enfrentar con nuestra fuerza, sino en el Señor. En esta mañana, en este ayuno, yo quisiera que tú te prepararas para recibir, para continuar recibiendo este importante mensaje que el Señor nos trae acerca de la consolidación y lo que viene para la iglesia. Yo quiero que tú sepas que, continuando con esta serie, que uno de los mayores escenarios bélicos del mundo espiritual, uno de las instancias de mayor guerra espiritual, está en la mente del creyente. Allí en la mente se cruzan deseos arraigados, frustraciones, antiguas formas de pensar y de vivir, antiguos hábitos, antiguas prácticas, antiguas conductas. Y cuando conocemos al Señor, esa guerra no desaparece. Tienes que saber la importancia de la consolidación, porque una vez presentas al Señor, a tu familia, a tus amigos,
estas luchas van a continuar. Y no solo van a continuar, sino que van a aumentar. Y tú tienes que estar ahí. Tienes que estar ahí. Para cuando se presenten, este creyente, esta persona, este tesoro que el Señor ha puesto en tus manos, pueda encontrar no en ti, sino en la palabra de Dios a través de ti, el soporte y la base para continuar adelante. No sé si te ha pasado que estás bien con el Señor, estás conociéndole, estás en su primer amor, estás en la delicia de ese primer amor. Y de pronto viene una situación a tu vida que te enfría y te hace pensar, no, esto no es lo que yo pensaba. Y no es lo que yo pensaba porque pensé que mi vida iba a ser diferente, pensé que todo iba a estar mejor y iba a ser la vida en rosa. Pero tengo muchos problemas. Por ejemplo, cuando hablamos de diezmo y ofrenda y tú empiezas a diezmar y ofrendar, lo primero que pasa es que empiezas con unas luchas financieras terribles. No sé si te ha pasado, pero a todos los que hemos vivido este proceso podemos dar testimonio de esto. Y necesitamos saber entonces que la vida cristiana no es una vida emocional, pero que las luchas se van a dar en tu mente. Dice la palabra del Señor que David venció a Goliat en la cabeza. El Goliat tuyo, el gigante que tienes que vencer, está en tu cabeza. Las luchas, el gigante tuyo, el grande gigante que tienes que vencer, está en tus pensamientos. Esa lucha constante. En 1 de Pedro 2, del 11 al 12, dice la palabra del Señor: amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Pedro era consciente de esas luchas internas que habían en la mente. Pedro escribe esto como una proyección de lo que hay, de las luchas que él tiene en su mente. Quizás un parágrafo de este versículo pudiera ser: absténganse de los deseos de la carne que mantienen una constante guerra dentro del alma. ¿Y por qué Pedro escribe esto? Conoces la historia de Pedro. Dice el Señor: este es el propósito. Les voy a contar lo que está sucediendo y ustedes, ¿quiénes dicen que yo soy? Wow, y ese Pedro dijo: tú eres el Hijo del Dios, tú eres el Cristo. Bendito seas, Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Wow, qué maravillosa exaltación. Pero 5 minutos después: apártate de mí, Satanás. Es el mismo Pedro que en un momento de temor, de miedo, ve a Jesús en el agua y le dice: si eres tú, yo puedo ir a ti. Y se lanza, pone sus pies en el agua y camina en el agua hacia Jesús. Pero es el mismo Pedro que voltea, que se distrae, que lucha con sus pensamientos y se hunde. Es el mismo Pedro que le dice: Señor, yo nunca te abandonaré. Cuenta conmigo. Y es el mismo que minutos después le niega. Es el mismo Pedro que se excluye de la iglesia. Pedro es el
primer excluido de la iglesia. Él mismo se excluyó de ellos. Sus luchas eran muy fuertes. Pero es el mismo Pedro que cuando Cristo resucita, pregunta por él y le dice: Pedro, ¿dónde estás? ¿Me amas? Sí, Señor. Tú sabes que con todas mis luchas, con todos mis problemas, con todos mis altibajos, tú sabes que te amo, Señor. Quizás muchos de nosotros nos vemos reflejados en ese Pedro. Quizás ese Pedro que narra la Escritura eres tú, que cometes errores, que tienes unas luchas internas muy fuertes, pero que amas al Señor. Que amas al Señor. Y el Señor le dice a Pedro: ven, Pedro, apacienta mis ovejas. Después encontramos a un Pedro que se convierte en un consolidador. Después vemos a un Pedro que se convierte en esa persona que está ahí apoyando al nuevo creyente. Ese mismo Pedro al que Jesús le dijo: oraré al Padre para que aumente tu fe y no desfallezcas. Es ahora el mismo Pedro el que te dice a ti: vamos, vamos, continúa. No voy a orar para que desaparezcan tus luchas y tus problemas. No voy a orar para que desaparezca tu guerra mental, espiritual. Voy a orar para que aumente tu fe y no desfallezcas. El consolidador está siempre ahí, al lado del creyente, al lado de la persona que el Señor le ha asignado, para decirle: vamos, levanta tu cabeza. Vamos, levanta tu cabeza. David decía en el Salmo 3, en el verso 3, tú eres quien levanta mi cabeza. En esta mañana tú necesitas saber: vamos, amigo, amiga, tú que te levantaste de mañana temprano para compartir en este ayuno, vamos, levanta tu cabeza. El Señor es quien levanta tu cabeza, quien te da nuevas fuerzas. Vamos, sé que hay luchas, sé que hay dificultades, sé que estás enfrentando momentos fuertes, sé que necesitas un milagro, pero vamos, vamos. Jehová es quien levanta tu cabeza. Jehová es quien está contigo. El Señor está contigo. No te desanimes. Sigue caminando. Levanta tu cabeza. Continúa. Sé que estás desanimado. Sé que a veces te dan ganas de rendirte. Pero no hay tiempo para rendirnos para los que estamos consolidados en la palabra. Un hombre y una mujer consolidado en la palabra es un hombre y una mujer que continúa adelante, que continúa adelante, que continúa adelante. No importa la adversidad, no importa lo que tiene que estar enfrentando, no importa las batallas que tiene al frente, no importa las dificultades. Tú sigues caminando, tú sigues caminando, tú sigues caminando, porque el Señor está contigo. Yo oro como lo hizo Pedro, como lo hizo Jesús con Pedro y como lo hizo Pedro. Ahora yo oro para que el Señor aumente tu fe y no desfallezcas. No desfallezcas, no desfallezcas. Continúa adelante. Vamos, continúa hacia adelante. Continúa hacia adelante. Continúa en esta batalla de la fe. Continúa y el Señor te entregará la victoria. Por eso la importancia que nosotros, la iglesia del Señor, tengamos claro que cuando esto termine, lo que queda de la iglesia es una iglesia consolidada y afirmada en la palabra. Una iglesia que enfrentó un tiempo de dificultad, pero salió victoriosa. Tú y yo tenemos que ayudar a cada una de las personas que el Señor ha puesto en nuestras manos, que ha puesto para llevar una palabra de fe y de amor. Tenemos que ayudar a cada creyente a guardar la fe en medio de la batalla. Todos tenemos luchas. Perdón, todos tenemos luchas, todos tenemos batallas, todos tenemos retos que enfrentar. Y el Señor está con nosotros.
y nos dará la victoria. Pablo nos decía, vamos, tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Vamos, tenemos que guardar la fe. Segunda de Timoteo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo, el mismo que perseguía a los creyentes, el mismo que perseguía a la iglesia. Pablo, el que fue tumbado de un caballo. Pablo, el que duró 3 días ciego. Pablo, el que tuvo experiencias sobrenaturales con el Señor. Pablo, al que se le reveló la gracia de una manera asombrosa y sobrenatural. Pablo, al terminar su camino, decía, he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera y he guardado la fe. Qué maravilla que puedas llevar una palabra de consolidación a gente que amas, que quieres, para que cuando terminen sus días, para cuando terminen sus batallas, también podamos decir, como Pablo, he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera y he guardado la fe. Qué maravilla que podamos ser consolidados y consolidadores de hombres y mujeres que cuando partan a la presencia del Señor, partan con esa seguridad de salvación. Cuando partan a la presencia del Señor, puedan entender que pelearon la buena batalla, que acabó ya la carrera, pero que guardaron la fe. Tienes que seguir peleando la buena batalla, amigo, amiga. Apocalipsis 3, del 10 al 13 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. Desciende del cielo de mi Dios. Y mi nombre nuevo. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué viene para la iglesia? Consolidación. Déjame contarte algo, aunque sea una prédica pasada de moda, aunque la hayas escuchado muchas veces. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto no es una razón para tener miedo, ni temor, ni andar asustado. No. Nosotros andamos en el gozo del Espíritu, en el gozo de la palabra. El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo de la palabra es mi fortaleza. La palabra del Señor es mi fortaleza. Y sabemos que Cristo viene pronto. Pero mientras Cristo viene por su iglesia, debemos ser consolidados día a día en su palabra para repetir una y otra vez lo que Pablo nos enseñó. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. ¿De qué sirve, dice la Escritura, ganar todo el dinero del mundo si perdieres tu alma? ¿De qué sirve distraerte con tantas cosas? ¿De qué sirve entregar tu vida a tantas cosas si al final perdieres tu alma? Tú eres un consolidador
Y tú tienes que tener siempre un mensaje de salvación a través de tu boca. Tú tienes que ser un instrumento del Señor para llevar vida donde hay muerte, para afianzar a cada una de las personas que están caminando en los caminos, en el camino de la fe. Tú tienes que ser ese vocero que a donde llegas tienes que orar para que aumente la fe. Y las personas que el Señor ha puesto a tu alrededor no desfallezcan. No sé cuántas personas en esta mañana sienten desfallecer. No sé cuántas personas en esta mañana, en este ayuno, dicen: pastor, yo estoy sin fuerza, yo siento que no puedo más. Pastor, yo estoy esperando un milagro. Pastor, yo estoy enfrentando cosas difíciles. Pastor, yo no me queda sino una palabra. Bueno, a ti te digo, no voy a orar para que desaparezca tu problema. Oro para que aumente tu fe y no desfallezcas. Una cosa es desfallecer, una cosa es rendirse y otra cosa es estar desanimado. Estamos estudiando que Marcos estaba acostumbrado a huir. Y en esta mañana yo quiero que establezcas una diferencia entre huir y rendirse. Sé que muchas veces, enfrentando situaciones de la vida, te han dado ganas de rendirte. Sé que muchas veces has sentido que ya no puedes más y sientes que te vas a rendir. Y sé también que muchas veces en tu vida has huido de los problemas, has huido de las situaciones. Muchas veces te has enfrentado como Marcos a situaciones difíciles y has corrido, has huido. Pero existe una diferencia muy grande entre huir y rendirse. Un cristiano que ha sido consolidado no se rinde. Quizás va a huir a muchas situaciones, pero nunca se va a rendir. David, siendo rey, tuvo que vivir el huir. Escúchame, amigo, amiga, que estás aquí en esta transmisión. En ocasiones, un hombre que está siendo consolidado en la fe tiene que huir. Y huir es parte del proceso. David huyó porque su hijo Absalón lo quería matar. Es más fácil para ti, para mí, enfrentar los problemas y guerrearlos, y en nuestras fuerzas vamos a enfrentarlo con nuestras estrategias. Pero en ocasiones, parte de la consolidación te hace huir. Y huir no es de cobardes. Y huir no es de los que se rinden. David huyó y se refugió en la cueva de Adulán con todos los quebrados, con todos los que estaban viviendo momentos muy difíciles. Porque en los momentos de consolidación también ocurren momentos de espera. Hay momentos donde el Señor te manda a esperar. Y esperar no es de flojos, ni de fracasados, ni de los que se rinden. A veces en el momento de consolidación tenemos que vivir una etapa de esperar. Y qué difícil que es esperar cuando tenemos la fuerza para huir, para correr, para guerrear. Y hay momentos en nuestras etapas de consolidación en donde el Señor nos manda a guerrear.
huir, esperar y enfrentar los problemas. La importancia de la consolidación en un hombre y una mujer del Señor en la palabra es que cuando nos consolidamos en la palabra, tenemos las armas y las herramientas para salir a pelear y vencer. Por eso un consolidador no se rinde cuando el discípulo huye. Por eso un consolidador no se rinde cuando ve al discípulo esperando y cuando tiene que esperar. Por eso un consolidador entiende cuando el discípulo está huyendo y sabe diferenciar entre huir y rendirse. Al igual que Marcos, mucha gente ha huido de la visión. Pero ahí donde tienes que estar tú. Ahí donde tú y yo tenemos que estar. Para saber que hijos del Señor, que están viviendo experiencias con el Señor, que están creciendo con el Señor, necesitan un consolidador, necesitan a un Pedro que suelte una palabra en el momento correcto, quizás cuando estás huyendo, quizás cuando estás esperando, no solo cuando estás guerreando. Es muy fácil determinar que una persona está en una batalla por ver su accionar en medio de ella. Pero es más difícil identificar a una persona que está huyendo, una persona que está esperando, y establecer esa diferencia entre el que huye y el que se rinde. Tienes que saber que una persona comenzando en el Señor es inmadura. No tiene las herramientas para avanzar. Tienes el deseo del primer amor, pero te falta esa estructura. Miremos por qué Marcos huyó. Te he enseñado que Marcos huyó cuando tenía una sábana, estaba cubierto con una sábana escondido y apresaron a Jesús. Marcos huyó. Te he enseñado que cuando Pablo y Bernabé salieron a su primer viaje ministerial, llevaron a Marcos con él y Marcos huyó. Ven conmigo a Hechos 13 del 5 al 12. Y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía. Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al cónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, llamó al espíritu fijando en él los ojos y dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de transformar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por ningún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor, buscaba quién le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Hechos 13,
del 5 al 12. ¡Wow! No tengo el tiempo para hacerte una exégesis de esto que acabamos de leer. Pero vamos a centrarnos en lo que estamos predicando, consolidación. En esta situación, en esta historia, está Pablo, está Bernabé y está Marcos, Juan Marcos. Pero Juan Marcos no estaba preparado para lo que estaban enfrentando ahora dos hombres que habían sido ya estructurados en la palabra, el apóstol Pablo y Bernabé. Y la inmadurez de Marcos, la inmadurez espiritual, esa lucha interna con la que comenzamos esta enseñanza, le hizo huir. No se rindió, pero huyó. Y huyó porque no estaba preparado para esta dimensión de fe. Dice la Escritura que cuando llegaron a Pafos, y Pafos traduce lugar hirviente, Marcos nunca había experimentado una historia como esta. Hay niveles de oposición espiritual desde las tinieblas que te van a confrontar y se van a encontrar con tu medida de fe y la unción que se ha manifestado en tu vida. Marcos huyó porque no estaba preparado. Pablo y Bernabé tenían la estructura. Ellos se enfrentaron, resistieron, se enfrentaron a estos niveles de tinieblas. Pero Marcos huyó. Hay momentos en nuestra vida espiritual que huimos porque no estamos listos. Pero huir no es igual que rendirse. Escúchame bien. Tú, amigo, amiga, que estás avanzando en la vida cristiana con el Señor, no te pongas un uniforme de general si todavía tu uniforme es de soldado. En el mundo espiritual tienes que saber que como en todo hay niveles, hay jerarquías. La Biblia nos enseña esas jerarquías. Ángeles, arcángeles, querubines. La Biblia nos enseña que en el cielo hay jerarquías. ¿Recuerdan la oración de Jesús? Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. En la tierra hay jerarquías. No te pongas un uniforme de general si todavía tu uniforme es de soldado para pelear esas batallas espirituales. Por eso tienes que ser consolidado en la palabra. Porque si sales a pelear una guerra como soldado, como general, siendo soldado, es muy probable que vas a pasar trabajo. Tienes que saber, iglesia, tienes que saber la importancia de la consolidación en estos tiempos. Tienes que saber que tenemos que continuar la buena batalla. Pero para continuar en la batalla y peleando, necesitamos cada día tener nuevas armas, nuevos niveles de fe, nuevos niveles de fe, nuevos niveles de fe. Y esos niveles de fe nos lo da la palabra del Señor, no palabras motivacionales de hombre. Si no estamos consolidándonos en la palabra, somos fácil de asustarnos o somos fácil de ofendernos. ¿Y por qué somos fáciles de ofendernos? Porque una persona ofendida es una persona que considera que sus límites
personales han sido invadidos o traspasados. Y en el mundo espiritual, Pablo sintió que Marcos le había ofendido cuando le abandonó. Pablo dijo, Marcos tenía que estar conmigo aquí peleando esta batalla. Si estamos juntos aquí, trabajando para el Señor, sí, Pablo, pero Marcos no estaba listo. A veces nos ofendemos por cosas que nuestros hijos espirituales o esas personas que se están consolidando en la palabra hacen, porque consideramos que ya estaban listas, que tenían la misma estructura que nosotros tenemos, y entonces cuando vemos que huyen o que no se comportan de acuerdo al protocolo de fe o al nivel de fe que tenemos, nos sentimos ofendidos. ¿Cuántas veces te has sentido ofendido? Porque la persona que el Señor ha puesto para que consolides ha huido, o la ves esperando, o sientes que te abandonó. Y sabes que muchas veces estas ofensas son sentimientos que te pueden llevar a claudicar en el proceso. No solo en el proceso de consolidación, sino también para el creyente en el proceso de ser consolidado. Porque cuando tú como consolidador en estos niveles de fe no logras entender el proceso en el que la persona está, quizás vas a actuar de maneras que van a también a ofender a la otra persona. Pablo dijo, no quiero llevar a Marcos. No lo quiero llevar en el segundo viaje. Este es de los que huye, este es de los que abandonan. Pero Bernabé dijo, la misión mía es consolidar a Marcos. La misión de Pablo no era ganar a Marcos. Tenemos que saber cuáles son nuestras misiones y cuáles son las personas que el Señor ha puesto para consolidar. Escúchame bien, no todos los corazones se activarán ante la palabra que sale de tu boca. Tengo un amigo, la casa Adoración tiene un amigo, Charlie Cardona, un hombre precioso, una familia preciosa. Yo, el pastor Gustavo Salcedo, nunca podré llegar a la gente que Charlie puede llegar. Charlie me cuenta testimonios maravillosos de llegar a cárceles en el país. Llegó Charlie Cardona. Hagamos lo que diga el corazón. Y la gente, wow, y vamos a entregarnos sin medida. La crisis terminó, lo malo quedó atrás. Y la gente, wow, y después le dice, hermano, ¿ahí dónde estás? Levanta tus manos. ¿Quieres recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores? Y gente que jamás me escuchará a mí, que muy difícil me escuche a mí, a Él le escucha. Y el Señor le utiliza para llevar un mensaje de salvación. El Señor les utiliza para llevar un mensaje al que está huyendo, para el que está esperando, para el que está guerreando. Si eres un Pablo, no te frustres con los Marcos. Y si eres un Bernabé, no te distraigas. Cumple la misión con los Marcos que se te han asignado. Bernabé entendía perfectamente esta diferencia entre huir y claudicar y rendirse. Por eso, Bernabé deja todo y se va tras uno. Fue lo que hizo Jesús. Él dejó las 99 y fue a buscar una.
A veces nosotros nos distraemos, entre comillas, tratando de consolidar a miles y miles y miles, estadios, naciones. Pero el Señor te ha llevado a consolidar a uno. La pregunta es, ¿estás consciente de los marcos que el Señor ha puesto en tu vida? Tienes que entender que no es que Pablo fuera intolerante, es que su ministerio era apremiante. El Señor le entrega misiones a cada uno de sus hijos. Y quiero que me escuches bien en esta mañana de ayuno, en este ayuno especial. Escúchame muy bien. Tus marcos asignados a ti y a tu vida, Bernabé, empiezan en tu casa. Tu casa es la primera asignación de consolidación. Tienes que entender que Bernabé era el tío de Marcos. Y Bernabé sabía que con Pablo iba a ganar miles y miles de almas para el Señor en estas cruzadas que estaban emprendiendo. Pero mira qué interesante. ¿De qué le servía a Bernabé ganar tantas almas si perdía a su sobrino? A veces nos comportamos de manera religiosa, queriendo ganar miles y miles y miles para Cristo. Pero primero el Señor te ha puesto a consolidar a uno, quizás a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo, a tu hermano, a tu hermana, a mamá, a papá, tu casa. El primer proceso de consolidación en la palabra que tú y yo tenemos que establecer es en nuestro hogar. ¿Estás siendo un Bernabé para tu casa? ¿O estás distraído con los viajes de Pablo? Bernabé hizo lo que Jesús hizo. Dejó las 99 por uno. Escucha bien, para ir terminando y orar. ¿Cuál es tu propósito? ¿Crecer edificios o consolidar personas? ¿Qué viene para la iglesia después de esta pandemia? Consolidación de personas, más allá del crecimiento de edificios. Esta pandemia nos ha demostrado, fíjate, aquí en el ayuno estamos haciéndolo a través de la internet, a través de los sistemas, porque las iglesias están más vivas que nunca en sus hogares. ¿Qué viene para la iglesia? Consolidación de personas, más allá de crecimiento de edificios. Bernabé se separa de Pablo porque Pablo no estaba necesitando consolidación, Marcos sí. Tienes que saber que una persona que se aparta del camino no está muerta, está en un proceso. Si tienes un familiar
un amigo, alguien que el Señor te ha colocado para ser instrumento de bendición y lo ves apartado, no está muerto, está en un proceso. Cuando Pedro se apartó, no se murió, estaba en un proceso. Cuando Pedro se hundió, no se murió, estaba en un proceso. ¿En qué estás concentrado? ¿En ser un instrumento para rescatar al que se ha apartado? ¿O te consideras un sepulturero que quiere colocar la tapa en el que se apartó porque crees que murió? Amigo, amiga, la consolidación no termina cuando la persona huye o se aleja. ¿Entiende algo? Mientras viva es posible rescatarla. Mientras viva es posible llevarla al propósito. Quizás hay personas cercanas a ti que en medio de este proceso de dolor, de separación, de huida, debes llevarla a sus primeras expresiones de fe, a sus primeras experiencias de fe. Por eso es que el Señor te está llevando para consolidar. Necesitas sabiduría, revelación espiritual. Necesitas entender que no consolidas con tu estrategia, sino que eres un instrumento del Espíritu Santo de Dios para que Él, que es sabiduría, pueda manifestarse a través de tu boca. Yo declaro en el nombre de Jesús que la gente tuya cercana, tu familia, tu casa, serán tocados por el poder del Espíritu Santo de Dios a través de tu boca, y los ganarás para Cristo, y los consolidarás para el Señor, y los rescatarás para el Señor, y los traerás de la mano, y los llevarás desde ese lugar de huida, de ese lugar de espera, y los llevarás a consolidarse en la palabra del Señor, para que puedan decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla de la fe. Viene para la iglesia acabar esa carrera de poder empresarial y económico, y estructurarse de tal forma que la iglesia entiende que como tal es consolidadora de almas para Cristo. La iglesia de Barranquilla se está preparando y consolidando para llevar esta casa a otras dimensiones, esta ciudad a otras experiencias de fe. De unción, de poder. No hay cosa que más consolide a un hombre y a una mujer de fe que poder ver que aún sirviéndole en lo poco, Dios le respalda con cosas grandes y maravillosas. No solamente siendo director de alabanza o director de tal cosa o director de tal cosa o con un posicionamiento en la iglesia, no. Tú eres el instrumento que el Señor necesita para expresar sus grandes maravillas.
Y no hay cosa que te afiance más a ti en la fe que poder experimentar que desde esas pequeñas cosas el Señor puede mostrar sus grandes maravillas. Marcos, consolidado, se convirtió en un arma de guerra espiritual maravillosa. Te conté en la prédica del lunes que en ese segundo viaje donde Pablo no lleva a Marcos, pero sí lleva a Silas, son encarcelados y dice la Escritura que Pablo y Silas fueron colocados en lo más oscuro de la celda con cepos en las manos. Es una narración dantesca, terrible. Pero dice la Escritura que Pablo y Silas adoraban al Señor. Y mientras adoraban, un de repente vino. La dimensión de fe en la que estaba Pablo y Silas era diferente en la que Marcos estaba en ese momento. Si en ese momento Pablo hubiera llevado a Silas y hubiesen vivido la historia en la cárcel, ¿quién sabe si Marcos hubiera muerto? ¿Quién sabe qué hubiera sucedido con Marcos? Lo que estoy seguro es que Marcos no hubiera abierto su boca para adorar al Señor. Quizás hubiera abierto su boca para quejarse y para gritar y decir, sálveme, ayúdenme. Pero Pablo y Silas, maduros en la fe, estando en la cárcel, cantaban alabanzas. Quizás estás pasando un momento en tu vida en donde cuando llega la adversidad, en lugar de cantar, lloras. Ánimo, Él es quien levanta tu cabeza. Quizás estás pasando un momento en tu vida espiritual en donde en medio de la adversidad quizás no estás alabando al Señor, quizás estás llorando y te estás quejando. Ánimo, ánimo, es tiempo de regresar otra vez a tu punto de partida. Pero no te des por vencido, no te des por vencido. Hay una iglesia que te anima, que te impulsa, que te lleva de la mano. No te des por vencido, no te des por vencido. Oro para que el Señor aumente tu fe y puedas adorarle en medio de la adversidad. Oro para que el Señor aumente tu fe. Y si tienes las manos amarradas, y si estás en un lugar oscuro, y si estás en un lugar sin salida, puedas adorar al Señor y ver y esperar un de repente. Oro porque si estás quizás llorando en medio de esta dificultad, en medio de este proceso, el Señor aumente tu fe y no te rindas. Así como Pablo y Silas fueron liberados de la cárcel, así tú y yo saldremos de este problema. Pero no es llorando, es cantando, es adorando al Señor. Vamos a continuar el domingo con esta enseñanza. No tenemos afán. Todo esto implica consolidación. Sé que te levantaste de mañana para ayunar al Señor y entregar un tiempo especial con Él. No sé cuál sea tu dimensión de fe. No sé si estás en la dimensión Marcos cuando estaba empezando o la dimensión Pablo cuando estaba con Silas en la cárcel. No sé cuál sea tu dimensión. Pero escúchame esto. La batalla de la fe no se gana llorando, se gana cantando.
Pablo dijo, he peleado la buena batalla y he llegado hasta el fin y he conservado la fe. Aún antes de morir dijo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Amigo, amiga, vamos a continuar en esta batalla, pero con el gozo del Señor. Te lo repito, la batalla de la fe no se gana llorando. Se gana alabando y glorificando al Señor en medio de la dificultad. Y profetizo sobre tu vida un de repente del Señor que lo transformará todo. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tu palabra ha sido revelada a mi vida. Gracias, Señor, por estas verdades reveladas a nuestra vida. Permítenos, Señor, adorarte en espíritu y verdad, sea cual sea nuestra situación. Señor, oro por aquellas personas que están huyendo. Fortaléceles en medio de su proceso. Oro por las personas que están esperando. Aumenta su fe en medio de su espera. Y oro por las personas que están en medio de la batalla guerreando, Señor. Fortaléceles, papá. Y entrégales cada día más armas espirituales para vencer esta batalla. Padre, oro por la iglesia, oro por la casa adoración. Permítenos, Señor, estructurarnos en tu palabra para ser consolidadores de nuestra casa y entonces llevar un mensaje al mundo. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre tu misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. www.adoracion.co. Tu ofrenda, tu diezmo, es la semilla que sigue llevando este mensaje de consolidación para el mundo entero. Deposita tu semilla y sé un instrumento de evangelización. Sé un instrumento del Señor para que la palabra de fe y la palabra de verdad siga llegando a los hogares que deben llegar. El Señor te bendice. Te veo el domingo, Iglesia Adoración.